Ahora sí lo va a autorizar. La orden y ya se juega. Sportivo Luqueño, Trinidense, aquí Sportivo Sports. Sesiona Jorge Mendoza. Y así Juan Ángel Vera juega para allá. La buena presión. Rodrigo Rojas de pecho. Pégale Rodrigo. Parroja la enganchó. Y va a ser un golazo. Se vino Parrio. ¡Gol! 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 De Luque, la Pantera Barrios, Lucas Barrios pone en ventaja, error en la salida, no entendí que quiso ser el triqui, se complicaron, pero tras la presión de Rodrigo Rojas, él se encarga de esta construcción para que aparezca el goleador letal, el de recorrido europeo, el que no se cansa de jugar y convertir. Lucas Barrios, la Pantera está suelta aquí en la República de Luque. Lucas Barrios, el autor del gol. Los puntos claves para que esa situación no se presente fue exactamente lo que mencionaba recién. Fue clave para llegar al primer gol. Cuando va Fernández, el tiro cerca del poste derecho, apareció Fernández, el delantero de Sportivo Trinidense, Julio Samaniego. El que se complica es el Sportivo Luqueño. Fernández controla, ¿quién lo acompaña? ¿Quién la pide? Va Diego, continúa, pégale Diego. Fernández, amudió al córner. Diego Fernández no encontró a nadie y sacó el riflazo directo al arco rival. Buscará el centro. Rivero de cabeza, gol. 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 Sportivo Trinidense, Oscar Chiquito Jiménez de cabeza, centro de Marcos, centro espectacular de Riveros. Vean ustedes para que Chiquito aparezca en el corazón del área, se desmarcó y metió el frentazo inapelable, empata el partido sobre 3 minutos. Viene el centro, arriba el envío de cabeza, la saca el triqui, recupera Jorge Mendoza. La elevó Mendoza, centro de Mendoza de cabeza al medio, llega, está. ¡Gol! 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 Del Sportivo Luqueño, sentido Iván Villalba. No sé qué habrán cobrado acá dentro del área, lo cierto es que llegó al segundo tras esta pelota profunda. Sportivo Luqueño con Villalba, que mete la cabeza y convierte el segundo. 2-1 por ahora. Reiterada aquí la acción, gana bien Pablo Aguilar y aquí no sé si hay mano. Cobró la falta, porque si desde esa zona saca Zamudio, cobra la falta de Aguilar sobre Paredes. A ver, aquí sí, es por esta. Sancionan esta falta. Sí, es un poco lo que les decía. No es un poco, es lo que les decía. Sancionan esta falta, no la que anteriormente estábamos viendo. ¿De Aguilar? Sí, la falta de Aguilar es lo que ellos consideran que fue falta. Hay un brazo que quizás lo palanquea al defensor. Centro de Mendoza. ¡Gol! Sportivo Luqueño, Aguilar que queda sentido tras el córner, tras el tiro de esquina, atropelló un cabezazo infernal de Aguilar que queda lesionado, pide atención inmediata, pero qué cabezazo. Iba Alborno, buscó recuperarla, Alegre contra Arévalo, Arévalo el centro, al área, no pudo Chiquito, viene del Valle, va Pedro del Valle que juega por bajo, Salcedo, está Cuca, encima el arco de Falcón, apareció Triqui con el Cuca Román, esperando Pereira cuando Juliadosa marca el final del partido, aquí en el Feliciano Cáceres, lo ha ganado Sportivo Luqueño por 2-1, se impuso en su casa, aquí en la República, manda Sportivo Luqueño. Lo gana porque vino a buscar esto.